En este problema tenemos un motor con excitación derivación de corriente continua. Nos dan la tensión, nos dicen el número de polos, nos dicen cuántos circuitos tenemos en derivación en la máquina, tenemos un número de conductores en la periferia del rotor y nos dan la resistencia del circuito inducido total, la resistencia del circuito de excitación y el flujo por polo. Nos dicen que el motor solicita 14 amperios de la red de corriente continua a la que está conectado y nos piden una serie de cuestiones: la velocidad y el par electromagnético desarrollado, la potencia y el par en el eje, el rendimiento, sabiendo que las pérdidas mecánicas son iguales a 300 vatios, y nos dicen que despreciemos la reacción magnética del inducido, es decir, sea cual sea la carga a la que esté sometido el motor, el consumo que esté sometido el motor, el flujo del mismo no va a cambiar. Podemos, aunque ya a estas alturas quizás lo tenemos bastante asimilado con todos los problemas que llevamos hecho, pero podemos, para no perder la costumbre, pues dibujar el esquema del circuito equivalente, ¿no? Vamos a dibujarlo de izquierda a derecha, porque aquí ya estamos en problemas exclusivamente de motor, y vamos a poner que el flujo vaya de izquierda a derecha, ¿no? Entonces tendríamos aquí, por ejemplo, aquí dibujamos el circuito de inducido, el símbolo del motor. No se menciona en todo el problema la existencia, o sea, la consideración de que la caída de tensión en escobilla se va a considerar de manera independiente. Solamente tenemos, por lo tanto, la resistencia de inducido. Y es un motor de derivación, por lo tanto, aquí tendríamos a su vez el bobinado de excitación-derivación. Y esta sería la conexión de entrada. Tendríamos, por tanto, que esto sería la tensión de entrada, esta sería la intensidad de entrada, esta sería la intensidad de excitación, esta sería la intensidad de inducido, y aquí aparecería la fuerza contra electromotriz o simplemente fuerza electromotriz. Bien. Bueno, pues vamos a ir intentando calcular las cosas que nos piden. En el apartado A nos piden la velocidad y el par electromagnético. Bueno, vamos a empezar por la velocidad. Sabemos que cuando nos piden la velocidad en la máquina de corriente continua tenemos que calcular la fuerza electromotriz o fuerza contra electromotriz, puesto que en ella viene implícitamente metida la FEM. Y la fuerza electromotriz, pues la mayoría de las veces la podemos calcular a través de la ecuación de tensiones de Kirchhoff en la malla externa del circuito de la máquina. Bien, vamos a ver qué tenemos que nos falta para poder plantearlo, ¿no? Vamos a escribir aquí la ecuación de Kirchhoff. La tensión que aplico sería igual a la suma de tensiones en el resto de la malla, sería RI por I sub I más E, ¿de acuerdo? Según el sentido de la intensidad. Bien, vamos a ver qué tenemos. Tenemos la resistencia de inducido, que es 0,25 ohmios. Tenemos la intensidad que solicita de la red, con lo cual tendremos que calcular la intensidad de inducido, esto hay que calcularlo, y la FEM, o la fuerza contra electromotriz, pues vemos que nos están dando datos para poder calcular a través de su expresión de K flujo omega. ¿Vale? Entonces vamos a hacerlo por ahí. Lo primero que tenemos que calcular para poder aplicar esta fórmula va a ser la intensidad de inducido. La intensidad de inducido, si aplicamos Kirchhoff, ley de corrientes de Kirchhoff en este nudo, la intensidad de inducido sería igual a la intensidad que entra menos la intensidad de excitación y menos I sub E. La I la conocemos porque nos dice que absorbe 14 amperios, y la I sub E la podemos calcular dividiendo la tensión que soporta el bobinado de excitación entre el valor resistivo de este. Sería 250 voltios entre, ¿dónde estaba? 125 ohmios. Estos son 2 amperios, 14 menos 2 son 12 amperios. Es la intensidad que va para el circuito de inducido. Ya tenemos I, ahora tenemos que calcular la K de la fuerza electromotriz inducida, ¿no? La constante de máquina. La constante de máquina es el número de conductores en la periferia del rotor, número de pares de polos, 2pi, y número de circuitos en derivación. Entonces, bueno, normalmente no, ahora lo digo. Tenemos 500 conductores en la periferia del rotor, tenemos una máquina tetrapolar donde P vale 2, por tanto tenemos que el 2pi y C. Normalmente C, lo que iba a decir antes, normalmente C
la extraemos del tipo de bobinado. Si es imbricado, C igual a P, si es ondulado, C igual a 1. Pero aquí en este caso, en este problema, nos dicen que tiene en su bobinado dos circuitos en derivación. Es decir, C vale 1, porque C es el número de pares de circuitos en derivación. Es decir, tendríamos un bobinado ondulado. Ese es el resultado. Ese es el resultado, que son voltios, Weber, radian segundo. ¿Vale? Bueno, pues ya lo tenemos todo, porque el flujo, aquí está, no lo daba. ¿Vale? Entonces podemos ya aplicar la ecuación de Kirchhoff con números. Sería la tensión aplicada, 250 voltios, tiene que igualar a la RI por la I sub I, la RI es 0,25, por la I sub I son 12 amperios, más la E, que le vamos a poner igual a K, 159,5 por el flujo, 0,02 Weber, por la velocidad, que es lo que nos están pidiendo, sería N, 2pi partido de 60, ¿vale? Despejando de aquí, de esta ecuación, en donde solamente tenemos como incógnita el valor de la velocidad, pues despejando de ahí nos sale una velocidad de 741 revoluciones por minuto, que es el primer dato que nos piden. Posteriormente también nos piden el par electromagnético. Sabemos de la máquina de continuas, sabemos que el par electromagnético es una expresión que hemos obtenido en la teoría y que es el producto de K por flujo por la intensidad inducida. ¿Vale? Entonces K, si la K la tenemos en unidades correctas, que es como un voltio Weber radian segundo, ese número nos sirve para la K del par, ¿no? Es el mismo número siempre que las unidades sean las correctas. Luego el flujo es 0,02, el mismo, y la intensidad inducida la calculamos antes, eran 2 amperios. Por lo tanto, el par nos sale 38,196, pues podemos ponerle 20, ¿no? Newton metro. Y esto es el par electromagnético. Lo marcamos también por ser resultado. Bien, en el apartado B nos piden la potencia y el par en el eje, es decir, la potencia de salida, sabiendo que las pérdidas mecánicas son igual a 300 vatios. Podemos dibujar el balance de potencias. A ver si voy a intentar mover esto un poco hacia la izquierda. Para dibujar el balance de potencia justo debajo de la máquina. Entonces el balance de potencia podría ser este. Y aquí vamos a tener una serie de pérdidas, según nos relata el enunciado. Las pérdidas serían, tendríamos una pérdida, vamos a ver, vamos a hacerlo con flecha, tendríamos una pérdida que serían las pérdidas cobre en el circuito de excitación. Tendríamos también otras pérdidas que serían las pérdidas cobre en el circuito de inducido. No hay caída de tensión en las escobillas aparte, si ya está todo metido dentro de la RI. La única pérdida que tenemos, que nos relata el enunciado, son las pérdidas mecánicas. Las pérdidas en el hierro no se consideran, y esta sería, por tanto, la potencia útil de salida, y esta de aquí, la potencia de entrada. Este sería nuestro balance de potencias. Entonces, en el apartado B, bueno, podemos indicar aquí que este de aquí sería la potencia electromagnética, ¿vale? Que sería la potencia E por I, es la potencia electromagnética. Bueno, pues
nos piden la potencia par en el eje y rendimiento. Potencia en el eje, yo puedo calcular la potencia electromagnética y restarle, va hacia allá, restarle las pérdidas mecánicas, ¿no? Entonces la potencia electromagnética la puedo calcular sabiendo el par electromagnético, que es el que acabamos de calcular, y multiplicándolo por la velocidad angular. Sería 38,20 Nm por la velocidad angular, que serían, ¿dónde está Higinio? 741, no era dato sino lo habíamos calculado, expresado en radian segundo, ¿vale? Esto sería potencia electromagnética. Esto sería 2963,9 vatios, sería esta potencia. La potencia útil, vamos a ponerla aquí, sería esa potencia electromagnética menos las pérdidas mecánicas. Sería 2963,9 menos los 300 vatios de pérdida mecánica. Esta sería la potencia útil de salida, que es una de las cosas que nos pide la potencia en el eje. Conocida la potencia en el eje, podemos calcular el par en el eje. El par en el eje es la potencia en el eje partido de la velocidad angular. Sería 2663,9 dividido de la velocidad angular. Serían 741 por 2pi, 60. Entonces el par en el eje saldría 34,33 Nm. Este sería otro de los resultados que nos piden. Y el rendimiento, para calcular el rendimiento nos hace falta la potencia de salida y la potencia de entrada. Bueno, la potencia de entrada la podemos calcular muy rápidamente, puesto que sabemos la tensión y sabemos la intensidad. $3.500 vatios, con lo que el rendimiento nos quedaría 100 por potencia útil entre potencia de entrada. 100 por 2663,9 entre 3.500. Nos queda 76,11% de rendimiento. 76% de rendimiento. Este sería el resultado final solicitado. Y con esto, pues, hemos resuelto el problema.